Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio de mitad de semana. A través del libro del profeta Jonás encontramos en este precioso libro una cantidad de información maravillosa, impresionante, sobrenatural. Es importante que nosotros partamos de cosas que son de suma importancia. Es importante que procuremos interpretar el libro de Jonás de la manera más literal posible, porque nuestro Dios es un Dios que nos habla de manera clara. Este capítulo 3 del libro de Jonás es un capítulo que encierra muchas cosas que pueden tomarse de manera equivocada y desviarnos totalmente del verdadero estudio del libro de Jonás. Entonces, procurando ser lo más literal posible, vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Dios, Dios de bondad, de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, Padre Celestial, para pedir tu bendición, para rogarte, Señor, por tu divina intervención, Señor, porque sabemos que la sabiduría proviene de Dios y que tú la das, Señor, a quien la pida, Señor, con temor reverente. Te pedimos, amado Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros y que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, entendimiento en la revelación de tu palabra, que podamos entenderla, que podamos comprenderla de manera clara, Señor, de manera armónica y especial, como tú sueles hablar, precioso Dios. Pedimos tu bendición, dándote gracias. Seguimos orando, Señor, por esta pandemia, este coronavirus. Seguimos colocando en tus manos a los médicos. Oramos por Daniel. Te pedimos por él, Padre Santo, para que en tu divina gracia, Señor, que has tenido ya de él misericordia, sigas teniendo de él misericordia, Señor, por este tumor, esta masa que apareció en su riñón, Señor, para pedirte, Padre Celestial, que no sea, Señor, lo malo que a veces uno se llena de expectativas malas y que de pronto es tal cosa, sino que pueda ser extraído y pueda ser sano, Señor. En tus manos lo encomendamos, amado Padre. Por toda necesidad, por toda calamidad, por toda angustia, Señor, que a veces nos acecha. Tráenos, Señor, esa fe, Señor, que descansa en ti, Señor, que confía en tu palabra, en tu poder, en tu intervención, en tu ayuda, Señor. Pedimos misericordia, precioso Padre. Oramos rogándote para que nos libres del mal, para que nos bendigas, para que nos ayudes, para que en medio de las circunstancias, Señor, que a veces se colocan difíciles, no falte, Señor, tu bendición, no nos falte tu buena porción día a día, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ubiquémonos en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Llegamos hoy al capítulo 3, un capítulo, digamos, el corazón del libro de Jonás. Un capítulo maravilloso, lleno de buenas noticias, un capítulo que nos deja perplejos de ver la abundante y maravillosa gracia de Dios, pero que también en medio de esa gracia de Dios vamos a ver que pues cada uno piensa diferente y tenemos diferentes ideas y diferentes expectativas, y que de acuerdo a nuestras expectativas son nuestras reacciones. Llegamos al capítulo 3, recordemos del capítulo 2, versículo 10, termina el capítulo 2 diciendo: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿En tierra en dónde? No sabemos. En algún lugar, en alguna costa, en algún lugar lo vomitó el pez. Capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo diré. Un capítulo, unos versos maravillosos. Nuevamente Dios, que es inmutable, que quiere decir que no cambia, le repite la orden a Jonás y le dice, sale Jonás, me imagino cómo salió Jonás, todo sobrecogido, todo asustado. Y de esa salida de Jonás han creado una serie de interpretaciones, conjeturas, ideas. Algunas personas dicen que Jonás, que duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pues fue afectado directamente por los
ácidos del vientre del pez, y que Jonás tenía pelo y aquí sí y aquí no, y que Jonás estaba todo, el cuerpo todo lleno de llagas, aquí sí y aquí no. Mejor dicho, que ver a Jonás era un esperpento impresionante, y que debido a ese tipo de apariencia física la gente creyó. ¿Tenemos algún argumento para creer en esto? ¿La Biblia nos dice algo? No. Pero sabemos que cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron echados en medio del horno de fuego ardiendo, calentados 7 veces más por orden de Nabucodonosor, ellos salieron de en medio del horno de fuego sin sufrir absolutamente nada. Ni siquiera solo olor a humo tenían, ni el cabello de sus cabezas se quemó. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro Dios es un Dios que protege, y cuida y ama. O sea que podemos concluir nosotros con una muy buena base, que es la misma palabra, que posible y muy posiblemente Jonás salió totalmente ileso. Sí. O sea que su ropa, sí, todo lo que estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que fueron echados, Ananías, Misael y Azarías, que fueron echados en medio del horno de fuego, ellos salieron intactos, sus turbantes, sus ropas, sus cabellos, no les pasó absolutamente nada. Porque es un Dios amoroso y misericordioso. Entonces, quiero compartir, es mi idea basada en la misma Biblia, pero pues obvio no es camisa de fuerza de la interpretación que yo le estoy dando. Nuevamente en el versículo 2 del capítulo 3, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Me parece tan hermoso esto, que es el mensaje que Dios dice, es el mensaje de Dios. Es tan importante para nosotros los pastores que aprendamos a respetar la voluntad de Dios. Nosotros como capilla La Roca, predicamos línea por línea, reglón tras reglón, verso por verso, un poquito acá, un poquito allá, respetando el mensaje de la palabra de Dios. Desafortunadamente no todos los pastores hacen lo mismo. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces tenemos acá, es Dios, es el que manda, el que nos da la palabra, y nosotros debemos hablar la palabra de Dios tal cual es. Versículo 3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. La ciudad era una ciudad grande, una ciudad antigua bastante grande. Se decía que Nínive tenía aproximadamente 4 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. Nínive y sus ruinas fueron descubiertas en el año 1845, y nos dice aquí mismo en el libro, en el siguiente capítulo, que era una ciudad que tenía más de 120,000 personas. Entonces era una ciudad bastante grande. Aquí nos dice, y nos dice que el versículo 3, nuevamente lo leemos, dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Aquí hay otra parte donde los teólogos dicen, se levantó, compró otro tiquete, se subió en otro barco. ¿No leímos algo de eso? No leímos nada. ¿Qué posibilidades puede haber dentro de la interpretación lo más literal posible? Muy posiblemente el tremendo pescadito lo vomitó lo bastante cerca para que hubiese podido llegar a pie. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Dice, siendo literales, que leemos en el verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Se levantó y fue, y nos habla de, posiblemente, sobre sus pies se levantó y echando patas llegó allá. Sí, es lo más literal. Podemos creer que Dios le ordenó al pez que lo botara cerca de Nínive. Podemos creer. Bueno, lo cierto es que llegó allá como Dios le había mandado. ¿Aprendió una lección Jonás en este versículo 3? Sí, a dejar de huir de la presencia de Dios. Ahora obedece, pero Jonás es un profeta quien necesita un trato especial de Dios para aprender muchas cosas, y muchas veces nosotros como pastores necesitamos un trato especial de Dios, y el Señor nos enseña a través de nuestra vida y experiencia pastoral muchas cosas. Entre ellas,
el amor por las almas. Entendamos nosotros que los asirios eran un pueblo terriblemente malo, y vamos a encontrar algo muy curioso en este capítulo 3. Ellos eran conscientes de que eran malos, porque realmente eran malos. Desafortunadamente, una de las cosas más difíciles de encontrar hoy día es que la gente sea consciente de su realidad. Muchas personas malas no creen que son malas, y mucho menos aceptan que van de cabeza para el quinto pailón del infierno. No lo aceptan. Regularmente cuando llegamos a ese punto nos tendemos a comparar con uno más malo que nosotros para decir que ese sí va para el infierno, pero yo tengo la posibilidad de irme para un lugar mejor. La gente de Nínive era terriblemente. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive era ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Aquí viene el mensaje del versículo 4. Quiero aclarar, a Jonás el mensaje le gustó. Si Dios le dijo que fuera a Nínive, a él no quería. Huyó a Tarsis. Y Dios lo obligó a ir a Nínive y va a regañadientes, pero está yendo. Y el mensaje que Dios le da para compartir, el mensaje es del agrado de Jonás. Entonces vamos a leer el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entendamos nosotros que Jonás tenía ningún amor por los ninivitas. Que como muchas personas consideraban que estos ninivitas eran personas que se merecían el infierno, que se merecían la condenación, que eran tan malos que el infierno quizás sería un castigo muy suave, que se podría merecer algo peor que el infierno. Sin embargo, tenemos acá el mensaje que Dios le da a Jonás, es impresionante. Vamos a llevar una pequeña comparación. Vamos a evangelizar una ciudad. Necesitamos, lo primero que necesitamos, ¿qué es? Plata. ¿Qué se necesita para poder evangelizar una ciudad? Bueno, hay que hacer publicidad, hay que tener, además de la publicidad, hay que tener tremendo sitio para albergar a la gente, hay que traer unos equipos de sonido, hay que traer una buena orquesta, hay que tener... Solo miremos si Jonás tenía algo de todo eso. Nada. Jonás tenía la prédica más hosca, más brusca, más negativa que cualquier predicador se puede imaginar. Jonás entró a la ciudad gritando, de aquí a 40 días, y yo no creo que los miraba con ojos de amor ni misericordia, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y le gustaba su predicación, porque Jonás sabía que Dios es un Dios que ejerce juicios y que cumple su palabra. Y si Dios cumple su palabra, definitivamente de aquí a 40 días serían destruidos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tenemos aquí a partir del versículo 5 una reacción sin precedentes, impresionante, y nos dice la palabra de Dios que los ninivitas se van a levantar un día a condenar a todos aquellos que no creyeron en Jesús, porque a él, un profeta muy simple, sin hacer milagros y sin mostrar bondad y amor y misericordia, les dio un mensaje bastante cruel, y ellos se arrepintieron y ellos creyeron. Ahora tenemos la palabra de Dios que nos habla de miles de promesas de Dios, tenemos milagros, maravillas, compartimos y podemos experimentar la gloria y el poder de Dios, y muchas veces nosotros no creemos. Sigamos leyendo, llegamos al versículo 5 y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto es una reacción impresionante. Es gente mala, es gente que le costaría un pelo pasarle y quitarle la cabeza a Jonás para que dejara de decir cosas feas. Eso me está ofendiendo. No lo hicieron. Pero es algo increíble que esa gente tan mala tenía en su corazón que definitivamente ellos eran malos y que
y que Dios los iba a castigar. Inmediatamente ellos toman acciones y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Ayuno es dejar de comer y vestirse de cilicio es usar unas ropas que usaban ellos, ásperas, ropas hechas de extractos de plantas muy ásperas, gruesas y que pelaban la piel. Aquí en Colombia diríamos, son ropas hechas de fique, si algunos se acuerdan, porque ya con lo hecho de las bolsas, pues hasta el fique está olvidado. De cabuya, ropas supremamente incómodas. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó a la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Qué es esto? Esto se le conoce como verdadero y genuino arrepentimiento. Hay algo parecido al arrepentimiento que se llama remordimiento, y no es arrepentimiento. Los resultados son totalmente distintos. Judas traicionó al Señor después de haberlo vendido por 30 piezas de plata y luego arrepentido, pero más bien quiere decir lleno de remordimiento, fue y buscó a los sacerdotes y les arrojó las 30 piezas de plata y dijo: he pecado entregando sangre inocente. Y luego colgó un lazo y se ahorcó. Pedro negó al Señor 3 veces. Y después de haberlo negado 3 veces lloró amargamente y fue perdonado. El uno sintió remordimiento, el otro sintió arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que cambia por completo nuestra vida. Vemos en la vida de Pedro. Pedro fue un hombre que siempre estaba diciendo a veces cosas acertadas y en otras ocasiones disparates. Y Pedro de ahí en adelante fue un hombre totalmente transformado por el poder de Dios, totalmente lleno de esa gracia de Dios. Un hombre distinto. Y llegó a la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, sus ropas espléndidas, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Se echaban ceniza encima, humillándose y pidiendo perdón. Cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Qué es esto? Un ayuno total. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Todos sabían que eran ladrones, todos sabían que eran malos, y todos estaban aceptando su culpa. Qué impresionante es esto. Esto es un mensaje maravilloso. Esto es el anhelo de cualquier pastor. Una prédica tan simple, y muchas personas, además de todo lo que dijimos anteriormente, muchas personas dicen: y consigámonos a un pastor movedor de masas, a un pastor que llame la atención, a un pastor de esos que hacen un show muy chévere. Pues ninguna de esas cosas se cumplió en Jonás. Jonás no era nada de eso, ni tenía ninguna de todas esas cosas, pero el resultado fue impresionante. Toda la ciudad se convirtió al Señor. Y ellos mismos dicen, aquí en el versículo 9, dice el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Qué es lo que ellos están, qué es lo que pasó? El profeta viene, el profeta predica y ellos dicen: de verdad Dios nos va a matar. Ellos creen, le creen a la voz del profeta, a un profeta hosco que está predicando y que en el corazón del profeta muy posiblemente quería que sí, Señor, dale de aquí a 40 días ese polvo y ceniza, que no quede nada de toda esta gente.
Pero esta gente se arrepintió y el Señor misericordioso y clemente, el Dios en quien nosotros creemos, tiene corazón para darnos una segunda oportunidad. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, Proverbios 28, 13. En Proverbios 28, 13 leemos algo que es muy importante que lo entendamos cuidadosamente. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay muchas personas que creen que no han cometido pecados porque no los han pillado. Porque comparten un dicho popular que dice: ladrón no es todo el que roba, ladrón es el que es pendejo, el que se deja pillar. Y como ellos son abejas, nadie los ha pillado. Y juran que Dios tampoco los ha pillado. No hay nadie que escape del escrutinio divino. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué dice? Hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios ante el cual todos rendiremos cuentas, pero si nos queremos arrepentir, es un Dios que escucha, es un Dios que conoce la mente y prueba el corazón, que sabe cuando realmente le hablamos de verdad y cuando le decimos solo mentiras. Libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 1, 9. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados. ¿A quién le debo confesar mis pecados? A Dios, solamente a Dios. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si quieres ser perdonado, entra en tu cuarto, cierra la puerta, póngale seguro y asegúrese de que nadie lo esté escuchando, sino solo Él. Dios no usará tus pecados contra ti, Él los borrará y nunca más se acordará de ellos. Pero el hombre es torcido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, yo no soy tan malo? Simplemente manifestamos nuestra ignorancia en cuanto a los conceptos de Dios. ¿Qué conceptos de Dios? Libro de Romanos, capítulo 3, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. En Romanos, capítulo 3, versículo 9, Dios nos habla acerca de una realidad desconocida para muchos de nosotros, pero es la realidad del juicio de Dios. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que ellos quiénes? ¿Que otros o que los judíos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros somos pecadores. ¿Qué trae un niño cuando nace? El pan debajo del brazo. Revísele los brazos, que no trae el pan debajo del brazo. ¿Qué trae? Trae su herencia pecaminosa. Sí, Señor. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué quiere decir eso? Tienen una lengua cochina, sucia. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Son mentirosos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es esto? Esta es la radiografía de una gran cantidad de seres humanos. Pero
Quizás tú puedes decir, no estoy de acuerdo, no me parece que sea así, hay gente buena en el mundo. Y entonces la Biblia te dirá que estás equivocado. ¿Dónde dice eso? Libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7, 20. Eclesiastés es un libro escrito por Salomón, conocido como el hombre más sabio de la tierra. Y el hombre más sabio de la tierra escribió este libro y nos dice, Eclesiastés 7:20, dice lo siguiente. Eclesiastés 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros es, ¿qué? Sin pecado. Que el único hombre que vivió, que caminó y que murió en una cruz y que era sin pecado, y la palabra nos dice al que nunca conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese se llama, ¿cómo? Nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. El hombre perfecto, sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuera de él, no hay ningún hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno. Y ese es el concepto de Dios, y el concepto de Dios es absolutamente cierto. Entonces, teniendo nosotros en cuenta esto, debemos entender que en la base de juicio de Dios todos somos culpables. El pecado nos hace culpables y nos hace merecedores del castigo divino. Libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 21. Ezequiel 18, 21. En el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento encontramos una parte muy hermosa que descubre el corazón de Dios frente al ser pecador. Ezequiel capítulo 18 versículo 21 dice lo siguiente. Mas el impío, si se apartare de sus pecados, si se apartare de sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán tenidas, no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se arrepiente de sus caminos? ¿Qué significa eso? Significa que arrepentimiento verdadero conduce a vida y conchudez conduce a muerte. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que hizo el impío, ¿vivirá él? Y responde Dios: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Quiere decir acaso que yo puedo perder la salvación? Efectivamente. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Dijo algo muy claro. Por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. Un verdadero cristiano da verdaderos frutos de arrepentimiento. Entonces, tenemos nosotros que el arrepentimiento es, como ha dicho nuestro técnico, perder para ganar. Cuando me arrepiento y me humillo, cuando le pido al Señor, cuando caigo derrotado delante del Señor, después saldré victorioso y libre. ¿Por qué? Porque el Señor me perdonará y el Señor me levantará. Volvemos a nuestro libro de Jonás capítulo 3 y llegamos al último versículo. Dice el verso 10. Y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué es esto? En este versículo 10 está todo lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Es amor, misericordia, perdón, bondad, bendición, vida eterna. Todo eso está allí.
Todo eso es para ti si tú y yo nos arrepentimos de todo corazón. Pero arrepentirnos quiere decir cambiar de dirección. Cambiar por completo nuestra vida. Deja que el Espíritu Santo llegue a tu vida y cambie por completo tu vida. Deja que Dios organice tu vida. Deja que Dios haga de ti una nueva criatura creada según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dios quiere hacer algo maravilloso. Terminamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos 2, versículo 28. Hechos 2:38, perdón. En Hechos 2:38. Dice, vamos a coger el punto del 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí está el sermón de Pedro en el cual les habla acerca de la culpa humana de que matamos al Mesías y que debemos arrepentirnos. Y Pedro les dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero terminar acá aclarando lo siguiente. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un paso de fe y obediencia. ¿Pero qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa sumergir. Y cuando Jesucristo fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, él fue sumergido bajo las aguas. Y cuando emergió de las aguas, el Espíritu Santo se posó sobre él como una paloma. El cielo se abrió y una voz del cielo dijo, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero aclarar algo que a veces nos causa ciertos temores. El bautismo debe ser una práctica de todos los cristianos. Sí, de todos los cristianos. Si Jesucristo, siendo completamente santo, completamente Dios, se bautizó, ¿qué excusa vas a presentarle a Dios para no bautizarte? Y ninguna va a servir. Cuando Jesucristo fue al Jordán para ser bautizado, Juan le dijo, ¿qué haces? No, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesucristo le respondió a Juan el Bautista, deje Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deje porque así está escrito que se debe hacer y por eso así se debe hacer. Y cuando Juan bautizó a Jesús, lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Mateo 28 dice la forma correcta como se debe bautizar. ¿Cómo? Ahí está la gran comisión. Es posible que Juan no lo haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sí en la gran comisión, en Mateo 28, ahí dice. Vamos a leerla, para que podamos entender las cosas claras que nos habla la palabra de Dios. Mateo 28, San Mateo capítulo 28. Jesucristo resucitado les dice lo siguiente. Mateo 28, versículo 16. Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, yo soy todopoderoso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y ahí está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, la Biblia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos aprender a ser bibliocéntricos. Que todo lo que hagamos sea lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Tenga un asidero. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Este libro, la Biblia, apartará el pecado de tu vida, pero el pecado de tu vida te apartará de este libro. El pecado en tu vida te hará aborrecer las palabras de este libro.
Pero si tú amas a Dios, el amor a Dios te llevará también a amar su palabra y a obedecer con amor. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de bondad, Dios de gracia y de misericordia, Dios que brinda segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades a todo aquel que se arrepiente de todo corazón, a todo aquel que realmente cambia su vida y decide glorificarte y obedecerte. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes a comprender que tú tienes los mejores pensamientos para con cada uno de nosotros. Tú dices en tu palabra, todos los que me aborrecen aman la muerte. Desafortunadamente, todos los que te aman, los que te amamos, tenemos esa promesa de salvación y vida eterna. Pero todo aquel que se aparta de ti será destruido. Pedimos misericordia, pedimos tu bendición, imploramos, Señor, tu divina presencia en medio del día a día de nosotros, en nuestro diario vivir. Tú eres nuestro Dios, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Bendito seas, Dios amado. Colocamos nuestra vida en tus manos, bendícenos, ayúdanos. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu y ayúdanos a entender, Padre Celestial, tu preciosa palabra. Bendecimos, Padre Celestial, las ofrendas, los diezmos voluntarios, porque tú ordenas, pero no obligas a nadie. Porque tú das tu palabra y allá cada uno de los que la escuchamos y la obedecemos o no, y cada uno de nosotros rendiremos cuenta a Dios. Ayúdanos, Señor, a entenderla, ayúdanos, Señor, a extraer, a que todas esas bendiciones que están escritas en este precioso libro sean nuestras. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.